¿Cómo están? Buenas tardes. Y Michi también, perdón. Bueno, todos, general, muy bien. No se puede pasar a nadie. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta tarde vamos a intentar terminar el capítulo 8. Vamos a intentar. Esperemos que sí. Vamos a tener que hacerlo un poco... No, es que es difícil avanzar. Cuando hay temas tan profundos y tan importantes es difícil avanzar. A uno le gustaría detenerse en cada punto, pero tenemos que seguir. La semana pasada estuvimos viendo del capítulo 8 su tema, que es la seguridad del creyente. El mismo tema que el capítulo 5 es el capítulo 8, la seguridad del creyente. Vimos que no es una seguridad que está fundamentada en nosotros. La seguridad del creyente no se funda o no se fundamenta en lo que nosotros hacemos, en nuestra obediencia, en nuestra consagración, en nuestra entrega. Nuestra seguridad está en la persona de Dios, en el carácter de Dios y en la obra y el ministerio del Espíritu Santo, que es el que nos guarda, el que nos preserva de perdernos. Y habíamos visto que el capítulo 8 nos da algunas evidencias para esta seguridad. El apóstol quiere darnos confianza, quiere darnos una base sólida, quiere darnos seguridad, quiere darnos fe, y nos da algunas evidencias para nosotros, algunas certezas para que sepamos que somos hijos de Dios y que no nos vamos a perder. Y vimos que lo hace de una manera tal vez un poco rara para nosotros. No sé si es lo que nosotros haríamos para transmitirle confianza a otro, pero lo hace por medio de decirnos que vamos a tener guerra y que vamos a tener sufrimiento y que vamos a tener guerra contra el pecado. Pero es interesante que la seguridad del creyente, cuando habla de la guerra contra el pecado, no está en el hecho de tener guerra contra el pecado, sino de tener guerra contra el pecado siendo guiado por el Espíritu Santo. La seguridad que tenemos no es por la guerra contra el pecado, es por la guerra contra el pecado por el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Es muy importante esa diferencia, porque podemos pelear contra el pecado en la carne. La carne es la primera que quiere vivir la vida cristiana, porque la carne es la primera que quiere llevarse toda la gloria. La carne quiere merecer la salvación, quiere ser alabada, quiere que la reconozcan, y ya desde la misma base de su motivación está equivocada, porque la carne lo que quiere es reconocimiento de los demás, quiere los aplausos de la gente, quiere compararse con el otro, quiere resaltar entre medio de los demás, y el Espíritu Santo nos pone en guerra contra el pecado, no para eso, sino para hacernos semejantes a Cristo, reflejar a Cristo y que Él sea glorificado en nosotros. Entonces la motivación de uno y la del otro ya desde el comienzo es totalmente diferente. La carne quiere la gloria para sí misma y el Espíritu Santo quiere glorificar siempre al Hijo de Dios, siempre quiere engrandecer a Jesús, el Espíritu Santo. Otra diferencia importante es que la carne siempre va, como no tiene ese poder del Espíritu para pelear contra el pecado, siempre va a ir a derrota. No se puede vencer al pecado en la carne. El pastor la semana pasada lo hablaba, no podemos pelear esa guerra con las armas de Saúl, no se puede ganar es una pelea perdida. No tiene poder, lo único que nos convierte es en unos religiosos, en un maquillaje, en hipócritas, pero no puede vencer adentro de nuestro corazón al pecado, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. La carne solamente quiere evitar las consecuencias del pecado. Últimamente estaba mirando, les comenté que me había enganchado mirando, a unos que rescataban gente de la calle. Me interesé por eso y a veces me pasa que me intereso en un tema y le doy a eso, me pasa a veces. Y empecé a ver entrevistas de
de adictos, de adicciones, de toda clase, y encontré un montón de entrevistas y de grupos de gente que quiere salir de las adicciones. Adicción al juego, adicción a la droga, adicción al sexo, adicción al alcohol. Y en las entrevistas, lo que yo notaba, ellos quieren salir de la adicción, pero por evitar las consecuencias de la adicción. El que juega, si ganara siempre, no quiere salir del juego. Quiere salir porque pierde. El que es adicto al alcohol quiere salir porque está perdiendo su familia, está perdiendo su trabajo. De hecho, algo que repiten a menudo es que esas adicciones solamente te llevan a la cárcel, al hospital o al cementerio. Pero la motivación es zafar de la cárcel, del hospital y del cementerio. Y la motivación no es quiero dejar la adicción para glorificar a Dios. Quiero dejar la adicción para que Cristo se vea en mi vida. No es la motivación. Y por eso los veo en las entrevistas que les hacen y están en tratamientos. Creo que Marce sabe mucho más de eso que yo, que está en el tema. Pero yo veo, cuando les hacen las entrevistas, ellos siguen diciendo, yo soy un adicto. Aunque llevo 5 o 3 años de sobrio, pero soy adicto. Se reconocen adictos porque no está el poder del Evangelio en el corazón. No hay un hombre viejo que se murió. El viejo hombre sigue vivo y están peleando, la mayoría, con armas de la carne, con psicología, con psiquiatras, con medicación, con terapia de grupo, con toda clase de ayudas. Pero ellos cuando llegan a la entrevista dicen, hace 5 años que estoy sobrio, o 10, o 3, o 1, pero soy adicto. Siguen siendo el viejo hombre, ellos se reconocen. El Espíritu Santo no llevó a la cruz a ese viejo hombre. Por eso, cuando comienza la carta, que lo vimos, el versículo clave de Romanos es, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Solamente en el Evangelio, solamente en la obra de Jesús, en la cruz, aplicada por el Espíritu Santo en nuestra vida, está el poder para vencer en la guerra contra el pecado. Y eso es lo que nos caracteriza como hijos de Dios, que estamos en una guerra contra el pecado, guiados por el Espíritu y tenemos victoria sobre el pecado. No vivimos en derrota, vivimos en victoria. El Hijo de Dios vive en victoria porque es guiado por el Espíritu Santo en esa guerra. Vamos a leer algunos versículos acerca de esta guerra. El clave que habíamos leído la semana pasada, vamos a repasarlo, por favor, en Romanos capítulo 8 y versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, esta es toda la diferencia. Esta es toda la diferencia en el mundo. Esto es lo más importante del mundo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu el que tiene que obrar en nuestras vidas. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en esta guerra. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estas son las ordenanzas de Dios para ir a esta guerra contra el pecado. Y nuestra guerra contra el pecado está fundamentada por la palabra de Dios. Peleamos contra el pecado basados en la palabra de Dios. No usamos estrategias seculares. Nuestra guía para la guerra contra el pecado no es el arte de la guerra de Sun Tzu. Y lo digo porque lo escuché en iglesias. Lo escuché. Tomar libros como El arte de la guerra, estrategias seculares para derrotar el pecado. Yo lo escuché. El arte de la guerra de Sun Tzu, por ejemplo. O vi y escuché tomar de gente que estaba mirando una guerra en la televisión, en CNN o en History Channel, y aplicar estrategias de la guerra natural y física y predicar traspolando esos principios a la vida cristiana. Pero esa no es mi guía. Yo no me guío ni por el arte de la guerra, ni por CNN, ni por History Channel. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Y quiero que veamos en la palabra de Dios 2 estrategias principales para la guerra contra el pecado,
que no las vamos a sacar del arte de la guerra de Sun Tzu, ni de History, ni de CNN. Vamos a buscar en la palabra de Dios cuáles son las estrategias de Dios por las cuales el Espíritu Santo nos guía para ganar en la guerra contra el pecado. Las voy a anotar. La primera que notamos, que lo vemos a lo largo de, principalmente en el Antiguo Testamento, es cuando Israel hace sitia una ciudad. Esta es la primera estrategia que vemos en la guerra en la Biblia. ¿Qué significa sitio? Cuando Israel, por ejemplo, el más conocido que tenemos es Jericó, cuando Dios enviaba al pueblo a tomar una ciudad, Israel sitiaba la ciudad, significa que la rodea y le cierra todos los accesos, cierra todas las salidas, todas las entradas, y lo que intenta hacer es que el pueblo que está dentro encerrado se debilite, tenga hambre, desfallezca y se rinda. O sea, la primera manera que tenemos de luchar contra la carne es matarla de hambre, es dejar de alimentarla, es empezar a cerrar puertas, dejar que la estemos fortaleciendo. Vamos a ver, por ejemplo, en Gálatas 5:16. Esta es la primera estrategia que tenemos en nuestra guerra contra el pecado. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, fíjese el paralelo con lo que estamos leyendo de Romanos, andad en el Espíritu, estamos leyendo cómo vivir en el Espíritu, está íntimamente relacionado con esto, andar en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne son cosas que van juntas. ¿Está bien? Está relacionado con la guerra contra el pecado. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Bueno, lo busco acá. Voy a tardar un poquito más, no hay problema. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Ahí volvió. Gracias, tardo mucho en buscar. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Abstenerse es dejar de alimentar la carne. Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y tenemos en Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y esto es sitiar. Esto es sitiar al pecado, es no proveáis, no alimentemos los deseos de la carne. Hay una historia que es muy famosa que viene al caso. La escuché, y ustedes seguro que también, y la escuché de un montón de diferentes maneras. No sé cuál es la verdadera, vamos a dar una cualquiera, pero la enseñanza, o el ejemplo mejor que la enseñanza, funciona. Vamos a poner esto. La cuento como la escuché la primera vez. La voy a contar como la escuché la primera vez, pero la escuché de muchas maneras. Un hombre un evangelista había pasado evangelizando por una ciudad, haciendo campañas por una ciudad, y un año después regresó a la misma ciudad donde él había hecho una campaña evangelística. Hizo la campaña y cuando terminó la campaña se acercó un hombre y le dijo, ¿qué tal, pastor? Quería saludarlo. Yo el año pasado me convertí en la campaña del año pasado suya. Ah, bueno, mucho gusto, ¿cómo le va? Bien. Y cuénteme, ¿cómo le fue este año con el Señor? Me fue bien. Es difícil porque siento que dentro de mí hay dos perros peleando. Un perro bueno y un perro malo. Y el evangelista le preguntó, bueno, ¿y cuál de los dos va ganando? ¿Cuál de los dos perros es el que gana? Y este hombre le respondió, gana el perro al que yo alimento.
seguro la escucharon. Pero es esto, eso es sitiar una ciudad, es cerrar el paso y matarlo de hambre, es debilitar a la carne por medio de no proveerle para sus deseos. Y es interesante para mí que esta actividad que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es el Espíritu Santo tomando ofensiva. No es que no estamos encerrándonos, que el pecado me ataca y voy a cerrar la puertita y me está rodeando a mí. No, yo estoy al frente, yo soy el que está sitiando la ciudad. Ay, no, el pecado me agobia, me ataca, viene. No, yo voy al frente, yo estoy sitiando, el Señor está conmigo, yo estoy yendo al frente. El que está sitiando la ciudad soy yo, en el nombre de Jesús. Yo estoy yendo al frente. Es una actitud ofensiva de parte de nosotros. No estamos a la defensiva contra el pecado. Lo estamos yendo a matar nosotros, lo vamos a matar de hambre. Y la segunda cosa que vamos a encontrar en esta guerra contra el pecado en la que somos guiados por el Espíritu Santo es, vamos a leer en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 9. Estamos viendo dos estrategias o dos maneras o dos principios para pelear la guerra contra el pecado. El primero es el sitio, el segundo en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 9, dice: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Ahí vemos las dos maneras de atacar el pecado. O lo matamos de hambre o lo matamos con la espada. O lo matamos de hambre o lo matamos con la espada. Entonces vamos a poner acá la segunda manera, con la espada. Y ustedes recuerdan, no hace falta que lo busquemos porque todos lo conocemos, en el capítulo 6 de Efesios, cuando describe la armadura del creyente, hay una sola arma que es para matar. Está el yelmo, el calzado, todo, pero hay una sola que es para matar. ¿Y cuál es? La espada. ¿Y de quién es la espada? Del Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La espada del Espíritu es la palabra de Dios y está diseñada para matar al pecado. Es el único arma que está diseñada para matar en nuestra equipación. Entonces la pregunta es, ¿cómo aplico la palabra de Dios o cómo uso la espada? ¿Cómo uso la espada? ¿Es una cuestión de repetirla como un mantra, San Roque, que ese perro no me mire ni me toque, o a repetir versículos al aire? No, tiene que haber algo más, no es eso. La espada de Dios se usa creyéndola. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 3, versículo 5. La espada de Dios se usa creyéndola. Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu Santo es suministrado a nuestras vidas y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando creemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo es suministrado a nuestras vidas. Fíjese qué conexión entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Cuando oímos con fe, cuando creemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo es suministrado. Y vamos a ver en un versículo cómo se aplica esto de creer la palabra de Dios para vencer el pecado. Vamos a verlo porque es muy claro. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Vamos a ver, ¿contra qué pecado quiere atacar? Contra la avaricia. Quiere agarrar la espada y matar a la avaricia. ¿Está bien? ¿Me sigue? Tiene la espada, va a matar a la avaricia. ¿Cómo va a matar? Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él me dijo: no te desampararé ni te dejaré. Por la palabra que Él me dio. Él me prometió que no me va a dejar y no me va a desamparar. Versículo siguiente.
Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Avaricia, yo te mato, esa cuestión de acaparar, de no compartir, de no ser generoso, de vivir pendiente del dinero, de estar todo el tiempo pensando en la plata, el trabajo, la plata. ¿Cómo mato yo eso? Porque confío, el Señor me prometió, no me va a desamparar nunca, nunca me va a dejar. Y puedo decir confiadamente, Él es mi ayudador. No necesito estar yo pendiente del dinero 24 horas al día, 7 días a la semana. No necesito ser un tacaño, no necesito, usted me entiende, no necesito vivir pendiente del dinero porque Él me prometió, es mi ayudador. Y en ese momento, cuando nosotros creemos estas verdades de la palabra de Dios y las hacemos carne en nuestra vida y realmente la creemos con lo profundo de nuestro corazón, estamos atacando, por ejemplo, la avaricia. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Está bien? Entonces, cuando creemos la palabra de Dios es cuando estamos usando esa espada. Esta es la primera evidencia para nuestra seguridad del capítulo 8, que somos guiados en la guerra contra el pecado por el Espíritu Santo. Y la segunda evidencia, vamos a leerla en Romanos capítulo 8. Vamos a leer versículos 17 y 18 de Romanos 8. Esto es la guerra. Evidencias vamos a poner. Guerra en el Espíritu. Ahora vamos a ver la segunda evidencia. Versículos 17 y 18 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos introduce esto de, si es que padecemos juntamente con Él, somos herederos. Pues tengo por cierto que las aflicciones, introdujo padecimiento, introduce aflicciones en la ecuación. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La segunda evidencia para nuestra seguridad de que somos hijos de Dios y que no nos vamos a perder, viene a través del sufrimiento. La manera en que yo hago guerra contra el pecado por el Espíritu Santo, para la gloria de Dios, y la manera en que lidiamos nosotros con el sufrimiento cuando viene, también por el Espíritu Santo y también para la gloria de Dios, es una evidencia de que soy un hijo de Dios y de que no me voy a perder. Y Dios lo da para nuestra seguridad. Vamos a leer un poquito más del capítulo 8. Vamos a leer versículos 22 y 23, que sigue con este tema del sufrimiento. 22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Introduce en este pasaje la cuestión del sufrimiento, de la aflicción, del padecimiento, del dolor. Y fíjese que no es cualquier clase de sufrimiento y no es cualquier clase de dolor. Es la clase de sufrimiento y la clase de dolor que nos dejan sin saber qué orar. Hay una clase de sufrimiento que llega a nuestras vidas, que nos toma generalmente por sorpresa, no lo esperábamos, viene en la forma de un accidente, en la forma de una enfermedad y de muchas otras formas, cada uno sabe, nos toma por sorpresa, no lo esperábamos, y es un sufrimiento y un dolor duradero, que no se va rápido, y que vamos a orar delante de Dios cuando viene, y no sabemos para dónde orar,
No sabemos si el Señor nos está disciplinando por algo que hicimos y nos arrepentimos y le pedimos perdón y nos lavamos y nos limpiamos y el dolor y el sufrimiento continúa. Entonces no sabemos si es que está atacando el enemigo. Entonces lo reprendemos y declaramos victoria y fe y alabamos a Dios y nos levantamos y el dolor permanece. No sabemos si Dios está tratando con nuestra vida y oramos en ese sentido y nos ponemos en las manos del Señor, en su voluntad, y el dolor sigue y no se va. Hasta que llegamos a un punto, después de un tiempo largo de orar seriamente delante de Dios, de buscar el rostro de Dios seriamente, y llegamos a un punto en el que literalmente no sabemos qué orar. Y nos ponemos delante de Dios, Señor, no encuentro explicación a esto que está pasando. No sé si es mi culpa, no sé si es el diablo, no sé si sos vos, no sé qué está pasando con mi vida, pero tengo este dolor que no se retira, tengo este sufrimiento que no se retira. Y evidencia de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo intercede con gemidos, sin palabras, por nosotros. Y ese por nosotros significa que lo hace en lugar de nosotros y lo hace por nosotros, a través de nosotros. Y el Espíritu Santo empieza a poner en nuestros corazones un gemir, un llanto, un clamor, un derramar nuestro corazón sin palabras, porque no sabemos lo que está pasando. La situación nos superó, no la podemos controlar, no la podemos cambiar, está fuera de nuestras manos y el Espíritu Santo pone en nuestros corazones un gemido sin palabras y un clamor en lo profundo de nuestra alma para orar delante del Señor. Cuando nosotros respondemos a esa clase de sufrimiento de esa manera, es una evidencia de que somos hijos de Dios. Solamente un hijo de Dios responde al sufrimiento de esa manera. El que no es hijo de Dios, el que se acerca por interés a Dios, el que se interesa porque quiere que todo le vaya bien y busca solamente las bendiciones de Dios, cuando ve el problema y el sufrimiento, se da media vuelta y se va. No lo busquemos también por una cuestión de tiempo. En la parábola del sembrador, hay uno que crece rápido y cuando llega la aflicción por causa de la palabra, se seca, se muere la planta. El que viene a acercarse solamente buscando las bendiciones de Dios, cuando llega a esta clase de sufrimiento, se da media vuelta y dice, a mí Dios no me sirve y me voy. Pero el Hijo de Dios verdadero, con el Espíritu Santo en su corazón, cuando llega el sufrimiento, corre a Dios, corremos a Dios. Lo primero que hacemos es correr a Dios. Me recordaba mi hijo Felipe, el más grande, cuando era chiquitito, tenía 1 año o una cosa así, y empezó a, no sé si a gatear o a andar por la casa, y empezó a meter los dedos en el enchufe, típico, y compramos, como todo buen padre, esos plastiquitos que se ponen, que no sirven para nada, porque van y lo sacan, le encuentran la vuelta, a los 2 días ya saben cómo sacarlo, lo sacan, y él insistía con el tema de meter el dedo ahí. Hasta que un día me acuerdo, la primera vez que le di una fuerte en la mano, por su bien, para que no toque más, le di un chirlo en la mano, porque metí el dedo en el enchufe. Y a mí me sorprendió su reacción cuando le pegué la primera vez, una fuerte. Y él se dio vuelta y me miró, y yo pensando, se va a enojar, y se dio vuelta y vino llorando a mí. Me vino a buscar a mí. Yo le hice y él vino corriendo conmigo. Porque yo era para él la seguridad, yo era para él el consuelo. Y eso es lo que hacemos cuando viene la aflicción y el dolor. Sabemos que Dios está controlando la situación y corremos a buscar a Él. Inmediatamente, como hijos de Dios, sabemos que no podemos ir a otra persona que al Señor. Inmediatamente corremos. Después me pasó lo mismo con la más chiquita. Le di en la mano y me la devolvió. Me devolvió el golpe. Pero esa es otra historia para otra ocasión.
Entonces, bueno, el Espíritu Santo intercede a través de nosotros. El sufrimiento es parte integral del proceso de madurez del creyente. Vamos a leer un texto que es bastante conocido por una canción muy bonita, que está en 1 Pedro capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice, esta la cantamos o no, pero hay una parte que no está en la canción, y es una canción muy bonita igual, no va a cambiar eso. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y esta parte, no la cantamos esto, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esas aflicciones y esos dolores y ese sufrimiento vienen a trabajar en nuestros corazones, a formarnos y a hacernos a la semejanza del Señor Jesús. Vamos a leer, por ejemplo, 3 salmos, todos del capítulo 119. Salmo 119, versículo 67, vamos a leer. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71 del mismo capítulo. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El Hijo de Dios, cuando pasa la prueba, agradece al Señor, porque sabemos que Él estuvo obrando y que ese dolor y esa aflicción, ese sufrimiento que vino, nos llevó y produjo en nosotros una dependencia hacia Dios, nos humilló, nos hizo reconocer que no sabemos cómo orar, nos hizo reconocer que no estamos en control de las situaciones. No hay nada más peligroso en nuestra vida que cuando todo va bien, quieto y rutinario y parece que todo va sobre ruedas y el Señor nos despierta por medio de sufrimientos, por medio de dolores. Nos despierta, nos saca del sopor que tenemos y nos lleva a una dependencia total de Él para su gloria. Entonces, llegamos de esa manera. Vamos a ver versículo 28 del capítulo 8 para avanzar. Si Dios quiere lo vamos a terminar hoy. Esto. Vamos a leer del versículo 28 al 31. Si lo terminamos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está diciendo que todo en lo que pasa en nuestra vida coopera hacia un bien común final. Todo lo que pasa en la vida de los que aman a Dios no se aplica para todos. No se aplica para los incrédulos este texto. Es un texto que está limitado a los que aman a Dios. No es como, los chicos, los jóvenes no se van a acordar, no sé si se acuerdan, hace 12 o 13 años que vino a Buenos Aires un gurú indio que estaba en todos los canales de televisión que se llamaba el Ravi Shankar. ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerda? Que hizo una jornada de meditación. Estaba por todos los canales de televisión. Juntó 150.000 personas para meditar en Palermo. Bueno, no importa. Iba por todos los canales de televisión y su frase de cabecera era, si sucede, conviene. Si sucede, conviene. Y estaban todos los canales de televisión con si sucede, conviene. Si sucede, conviene, no para los incrédulos. Todo coopera para bien para los que aman a Dios. Es algo que está limitado. Incluso las cosas que parecen que van para el otro lado, que parecen contradecir el propósito de Dios. Es, por ejemplo, si abriéramos la tapa de un reloj y vamos a ver que hay ruedas que giran para atrás y otras para adelante, y algunos elementos se mueven para arriba, para abajo y para atrás, pero todo
ordenado por el gran maquinista, está funcionando en un sentido solo y con un mismo propósito. Y eso es lo que Dios hace. Dios hace que todo en nuestra vida encaje de una manera que sea buena para el propósito de Dios en nuestra vida. Incluso las cosas malas o que parecen malas están trabajando y cooperando con el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces esto está limitado a los que aman a Dios, dice. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, el propósito ya sabemos cuál es de todo, es glorificar a Dios, magnificar a Dios y formar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios, ya lo vimos muchas veces. Todo lo que está pasando en mi vida está cooperando para que Dios forme en mí la imagen de su Hijo, Jesucristo. A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esto está limitado solamente, vamos a ponerlo acá, a los llamados. A los llamados. Llamados. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los llamados? Si este texto está limitado solamente a los llamados, ¿quiénes son los llamados? Entonces vamos a distinguir dentro de los llamados dos tipos de llamados. Tenemos que diferenciar el llamado general que es el llamado que Dios hace a todas las personas, a todas las criaturas, a todos los hombres. Dios llama a todas las personas por igual. Vamos a leerlo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todo hombre. Ese es el llamado general, es lanzar el evangelio a todas personas. Capítulo 17 del libro de Hechos, Hechos 17:30 vamos a leer. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Esto es otra vez el llamado general. Es la invitación de Dios, es la convocatoria de Dios para todos los hombres. Es un llamado general que debe hacerse a todas las personas sin excepción. Pero usted, acá el hermano que lanza el llamado en la Plaza de Caseros, se habrá dado cuenta que no todos responden a ese llamado general de Dios que va para todos los hombres, no todos responden. ¿Y por qué no responden? A ver si aprendimos algo de la clase de Romano. ¿Por qué no responden? ¿Por qué la gente no responde al llamado? Porque ama más al pecado, porque está muerta en delitos y pecados. ¿Está bien? Todos los hombres están muertos en delito y pecado. Nadie responde al evangelio. Entonces vamos a ver que hay una segunda clase de llamado, que no es el llamado general, que es el llamado eficaz. El llamado eficaz o el llamado particular. Es un llamado dentro del llamado. Cuando se predica la palabra de Dios a una multitud y se lanza el llamado general a todos y nadie responde, el Espíritu Santo empieza a tocar corazones de manera particular y a llamarlos particularmente de una manera eficaz, de una manera irresistible, sin forzar su voluntad. El Espíritu Santo no fuerza la voluntad del hombre nunca, pero lo hace con un poder. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el Espíritu Santo empieza a llamar a las vidas de manera eficaz y particular, esos son los llamados del versículo 28, los que aman a Dios.
Nunca deja de asombrarnos eso. Siempre produce en nosotros un asombro. El saber, Dios me llamó a mí. Y me gusta que Pablo, el mismísimo apóstol Pablo, siempre estaba asombrado por eso. Vamos a ver 2 versículos. Vamos a ver en Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice, este es Pablo, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. Él sabía que, conocemos su historia, cómo Jesús mismo le salió al encuentro cuando iba a Damasco, cómo Dios intervino de una manera sobrenatural en su vida y lo llamó eficazmente y produjo en él este asombro. Vamos a leer en 1 Timoteo 1:13. Me gusta, él nunca dejó de sorprenderse. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, es como que él nunca pudo olvidar lo que era. Siempre lo tenía presente. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y estaba pensando mientras preparaba la clase en esa canción muy conocida de Marcos Vidal, que dice, he despertado en el redil y no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y creo que ese es el testimonio de todos los que el Señor nos llamó. Porque Él llamó a alguien que no lo estaba buscando, que se estaba escapando de Él. Y no hay otra explicación. Yo sé que no estoy en el Señor por mí, yo estoy en el Señor porque Él me llamó eficazmente, tuvo misericordia, me dio un corazón nuevo, me dio arrepentimiento, me dio luz por su llamado eficaz. Entonces tengo la certeza de que todas las cosas obran para bien porque soy llamado conforme a su propósito. Y ahora vamos a ver, con los poquitos minutos que nos quedan, un poco más, un vistazo dentro del propósito de Dios, que es clave esto. Vamos a mirar un poco uno de los textos más profundos de toda la Escritura. Vamos a volver a leerlos, versículos 28 y 29, perdón, 29 y 30 vamos a leer. En el versículo 28 presenta el propósito y en el 29 y 30 lo describe, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces el propósito de Dios es un propósito eterno. El propósito de Dios comenzó antes de la fundación del mundo. El Evangelio no es un plan B, Dios no está rediseñando su plan, no está improvisando, no surge por un imprevisto, no es un reajuste. No vino después de la caída del hombre en Adán o en el Edén, estuvo antes en el propósito de Dios. Vamos a verlo en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a ver algunos textos acerca de la eternidad del propósito de Dios. El propósito de Dios es eterno. Efesios 1, 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, desde antes de la fundación del mundo. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, nuestra glorificación, lo que hablamos la semana pasada. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y el último, Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. Dice, y la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hay un libro que fue escrito antes de la fundación del mundo. Dios planeó el propósito. Dios inició el propósito y Dios lleva adelante su propósito. Tenemos que recordar, este capítulo, dijimos, el tema es darnos seguridad. Nuestra seguridad es que nadie va a frustrar nunca el propósito de Dios. Si Él me llamó, si Él puso su espíritu en mí, nada me va a separar de su amor nunca. Por eso después dice, ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Esto está diseñado para nosotros darnos seguridad. El propósito de Dios es llevarnos a la glorificación, es llevarnos a la semejanza con Jesús. Y Dios nunca va a ser frustrado en su propósito y en su voluntad. Dios va a terminar la obra que comenzó en nuestras vidas porque su propia gloria está en juego en esto, su propio nombre está en juego en esto. Él mismo lo planeó. Vamos a verlo en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos salvó y tiene su propósito y su plan de redención, de tomar pecadores y formar en ellos la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para mostrar, el texto anterior, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, para ser glorificado. Él hace todo lo que hace para mostrar su gloria. Su gloria está en juego y Él la va a llevar adelante. Él nos va a salvar. Nada lo va a detener de salvarnos. No nos vamos a perder. Él nos va a guardar. Él nos va a llevar a la gloria. Es tan seguro como que ese es su propósito y que su gloria está en juego. No tengo ninguna duda, qué linda manera del Señor de darnos seguridad, de integrarnos a nosotros dentro de su propósito. Y lo que hace en los versículos 29 y 30 es mostrarnos el detalle de cómo Él ejecuta ese propósito. Nos va a mostrar el detalle, los 5 pasos que usa Dios para llevarnos adelante en este propósito que Él inició y que Él va a terminar en nuestras vidas y que nadie lo va a detener. Vamos a leerlo. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, vamos a ponerlo acá, el primer paso son los que antes conoció. Y este en particular es el más importante de los 5 pasos y posiblemente sea el más difícil de entender, y vamos a hacerlo lento, tranquilo, porque sé que otra gente puede pensar diferente de mí en esto. Entonces vamos a hacerlo despacito, vamos a tomar el tiempo que hay que tomar para explicar esto y no nos vamos a apurar. ¿Qué significa los que antes conoció? ¿Qué significa esta presencia de Dios? ¿Qué significa esto de conocer de antemano? Algunas personas entienden que Dios sabía si íbamos a creer al Evangelio o no íbamos a creer al Evangelio. Hay gente que piensa que antes conoció
Es que Dios sabía cuál iba a ser mi respuesta frente al llamado del Evangelio, y en base a mi respuesta, positiva o negativa, Él después me iba a predestinar, que es el segundo paso del versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, alguna gente piensa que los que antes conoció es Dios que sabe qué vas a hacer o qué no vas a hacer, y en base a ese conocimiento previo que tiene de mis acciones, me predestina o no me predestina. ¿Está bien? Mucha gente piensa de esa manera. Y quisiera que veamos de qué 5 maneras la Biblia usa esta palabra de antes conoció, el preconocimiento de Dios. Siempre la mejor manera de entender una palabra en la Biblia es contrastarla con la misma palabra de Dios. Es la analogía de la Biblia. Entonces vamos a ver de qué 5 maneras en otros pasajes se usa esta palabra y nos va a ayudar a entender si está hablando de que Dios sabe lo que vamos a hacer y responde a eso, o si está hablando de otra cosa. ¿Sí? ¿Me acompañan? No sé si vamos a terminar igual. Este tema no lo quiero dejar por la mitad, pero bueno, vamos a ver. La primera vez que se usa esta palabra, que la voy a anotar también, es la palabra prognosis, en griego, ¿no? Es el preconocimiento de Dios. La primera vez que se usa es en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23. Que dice, a este entregado, está hablando de Jesús, ¿no? A este, entregado por el determinado consejo, está entregado por el determinado consejo de Dios, y anticipado conocimiento. Cuando usa ahí anticipado conocimiento, está usando esta misma palabra que estamos viendo en Romanos 8:29, ¿sí? Entonces Jesús fue entregado por el determinado consejo y el conocimiento previo de Dios. ¿Está diciendo que Dios sabía que lo iban a entregar o que formaba parte del plan de Dios y de la orden de Dios? ¿Qué le parece? ¿Dios solamente sabía que Jesús iba a ser entregado o era parte de su plan y su preordenamiento? Ahí dice, por su determinado consejo y anticipado conocimiento. Cuando habla de que Dios anticipa algo con su preconocimiento, su presencia, está hablando de que lo conoce y lo preordena. No es solamente saber qué va a pasar. Dios lo está ordenando. ¿Está bien? Vamos a ver, segundo caso, Romanos capítulo 11, versículos 1 al 4. Vamos a tomar tiempo a esto porque es importante. No podemos tomarlo livianamente. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Otra vez esa palabra, desde antes conoció, es esta palabra prognosis, la misma. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. Entonces Dios simplemente sabía que el pueblo se iba a apartar y que iba a volver, o Dios había reservado en su plan y su propósito 7,000 personas. ¿Es solamente que Dios sabía lo que iba a pasar o que Dios estaba ordenando su plan en esto? Dios había reservado. Entonces no es solamente si lo que el argumento del apóstol es decir, que es imposible que Dios, habiéndose reservado un pueblo, lo desechara. Eso es lo que él quiere probar. Si yo me reservé esta gente, no la voy a desechar. Entonces me da más que un conocimiento previo solamente. Tercer caso que se usa, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, dije. 1 Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presciencia, ahí está otra vez esta palabra, prognosis, presciencia, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, de acuerdo al propósito. La presciencia de Dios relacionada con su propósito, con su plan, para ser rociados.
No es que sabía lo que iba a pasar, sino que es con un propósito, con su voluntad, con su preordenamiento. Entonces no es que Dios está previendo lo que va a pasar. Dios está, vamos a decirlo así, Dios está preamando. Es preamor, no es previsión, es preamor. Es el amor anticipado de Dios por las personas. Como dice, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia, dice Jeremías. Te amé con amor eterno y te prolongué misericordia. El cuarto caso, que para mí es el más fuerte, en 1 Pedro 1:20. Vamos a ver. Así lo traduce la Reina Valera, donde dice ya destinado, esa palabra destinado es esta, prognosis. Directamente la traduce como destinado. Entonces no está hablando de un conocimiento simple de lo que va a pasar, sino está hablando de la preorden de Dios. Dios ordena algo. Cuando Dios preconoce algo, lo preordena. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces no podemos decir que solamente Dios sabía que su Hijo se iba a convertir en el Cordero de Dios. Dios lo único que sabía es que Cristo iba a ser el Cordero. ¿Solo sabía o lo había ordenado y planeado? Lo había ordenado y lo había planeado. Y el quinto caso, que es el único que puede traer alguna dificultad, vamos a leerlo y con esto terminamos. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículos 4 y 5. Y la semana que viene completamos ese texto. Pero vamos por lo menos a terminar este concepto del preconocimiento de Dios. Dice, este es Pablo hablando y dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, Pablo está explicando en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Cuando dice ahí la conocen todos los judíos, usa esta misma palabra, prognosis, la usa. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el contexto es totalmente diferente a los otros 4 versículos que vimos. En primer lugar, la persona, el sujeto que está hablando no es Dios, es Pablo. Entonces, cuando Pablo preconoce algo, o cualquier persona de nosotros, cuando preconoce algo, un ser humano, cuando yo preconozco algo no lo preordeno, no tengo ese poder, esa facultad de preordenar las cosas que suceden. Entonces, esta palabra en este sentido sí está usada como conocer o saber lo que va a pasar, pero es humanamente, porque es Pablo el que está hablando, ¿está bien? Y en segundo término, el texto del que está hablando de sí mismo, es un texto biográfico, él está explicando su vida, no está explicando doctrina, no es un texto doctrinal, no está enseñando la salvación, no está enseñando soteriología, está explicando su biografía, ¿está bien? Entonces, en este caso sí, el uso es ese, el de conocer algo, pero aplicado a Pablo cambia el contexto, ¿está bien? Y eso lo hace diferente. Y esta palabra nos dice que en la Biblia, cuando la Biblia habla de que Dios conoce a alguien, se refiere a que tiene una relación especial con esa persona. Cuando Dios conoce a alguien, tiene una relación especial con esa persona. En Amós dice, a ustedes solamente conocí, vamos a leerlo en Amós 3:2, ya me pasé 5 minutos, me paso 2 más. Discúlpeme, Amós 3:2. Discúlpeme, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, le dice a Israel. ¿Está diciendo que no sabía que había otros pueblos, Dios? ¿Solamente conocía a Israel y a los demás no los conocía? No, le está diciendo, solamente los conocí a ustedes, solamente puse mi corazón en ustedes, solamente me interesé en ustedes, solamente tengo una relación con ustedes, solamente tengo una relación especial con ustedes, no con los demás. Cuando Dios conoce a alguien, está hablando de una relación. También lo vemos cuando, en ese ejemplo que pone el Señor de los que llegan y dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, a los que dicen, Señor, Señor, y nunca los conocí. ¿Quiere decir que no los conocía? No, es que no tenía ninguna relación con ellos, no tenía ninguna relación salvadora con ellos. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios conoce a alguien, está hablando de que tiene una relación con esa persona. No significa solamente que sabe lo que van o no van a hacer. Vamos a dejarlo ahí. Pensé que iba a poder terminarlo y no lo pude terminar una vez más. Espero ya la próxima vez sí que terminemos con el capítulo 8. Señor, te damos gracias por haber podido
compartir lo que pudimos de tu palabra, que es tan rica, tan profunda, tan abundante. Hay tanta gloria, Señor, en este libro, hay tanta gloria en estos capítulos, hay tanto de tu persona, hay tanto de tu obra, hay tanto de tu misericordia, hay tanto de tu mente, de tu propósito. Señor, es inabarcable, pero te damos gracias por haber podido hacer lo que hicimos, lo que nos permitiste hacer. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.